Skywalkers, imaginen campos llenos de líquido rojo y gritos que nadie escucha. Estas son las 6 guerras más horribles de la historia. ¿Cuál crees que se llevará el trono del caos? A ver si adivinas. Bienvenidos al horror. Imagina un país nuevo, lleno de riquezas como petróleo, pero roto por peleas entre grupos de gente muy diferente. ¿Qué pasa cuando una parte decide irse sola y el gobierno usa un truco silencioso que elimina a millones sin pelear? Te prometo, esto te va a impactar, pero ¿fue una pelea justa o algo mucho más cruel? Vamos a ver. La Guerra Civil de Nigeria. Esto pasó en los años 60 en Nigeria, un lugar grande en África que acababa de liberarse de otro país. La parte del sur llamada Biafra tenía gente muy lista y con mucho petróleo, pero el norte no quería perderse de las riquezas. Luego entonces peleas entre grupos, unos del sur y otros del norte, se desatan con ataques violentos que eliminan a miles. El líder del sur les dice: nos vamos solos, y empieza la guerra. Al comienzo son batallas normales, soldados contra soldados, aviones tirando objetos detonantes en pueblos. La gente del sur resistió con trucos inteligentes, haciendo armas en sus casas. Pero el horror real no vino de las detonaciones, vino de algo que dejó a todos sin comida. Esto te va a dejar con la boca abierta. De los cerca de 2 millones de fallecidos, la mayoría, hasta 1,5 millones, no cayeron por luchas, sino por el hambre total. Imagina niños con panzas hinchadas como esqueletos caminando porque el gobierno cerró todo. No entra comida, no sale nadie. El mundo vio fotos que dolían y cientos de grupos de ayuda nacieron de esto. No era solo una guerra, era como borrar a un pueblo entero con el estómago vacío del mapa. La gente del sur luchó con todo, pero el cierre masivo los venció. En 1970 se rinden y el país se une de nuevo, pero con mucho dolor, así como resentimiento. Familias enteras perdidas por el hambre y marcas que duran hasta hoy. Respetamos a esas víctimas inocentes. Era gente común atrapada en el medio. Esta historia nos enseña cómo el poder puede transformar a vecinos en rivales mortales. Si crees que el hambre como arma es lo peor, espera el puesto 5. Una guerra en la jungla con fuego del cielo y trucos que envenenan la tierra por generaciones. ¿Será la que te imaginas? No te vayas, dale like y suscríbete para ver cómo esta lista sube al nivel más oscuro. Piensa en una selva espesa donde los soldados pelean contra enemigos que no ven y el cielo lanza fuego que ilumina todo lo que toca. ¿Qué pasa cuando una guerra no solo divide a un país, sino que rompe familias y deja marcas que duran para siempre? Te juro, esta te va a dejar helado, pero ¿fue solo una pelea por ideas diferentes o un horror que cambió el mundo? Vamos a descubrirlo. La Guerra de Vietnam. Esto empieza en los años 50 en Vietnam, un país en Asia dividido en dos partes. El norte, que quería un gobierno con ideas compartidas por todos, es decir, comunistas, con ayuda de países como Rusia y China, y el sur, que prefería otro camino con apoyo de Estados Unidos. Al principio fue una pelea interna, pero pronto se metió el mundo entero. Miles de soldados de lejos llegaron para ayudar al sur, creyendo que ganarían rápido, pero se topan con ataques sorpresa desde la selva, con trampas ocultas y luchas en la oscuridad. Es terrible, detonaciones que destruyen casas, pueblos enteros iluminados, gente común como agricultores y niños quedan atrapados. Muchos son dados de baja en las batallas, pero el peor dolor viene de sustancias que envenenan el aire y la tierra, haciendo que la gente se enferme por años. Pero un segundo, esto te va a sorprender mucho. De los 3.8 millones de eliminados, más de la mitad no eran soldados, sino personas normales. Imagina esto: aviones soltando fuego líquido que ilumina lo que toca al instante, o sustancias que eliminan a las plantas y causan enfermedades mortales que pasan a los hijos. Fue una eliminación masiva a un pueblo donde cientos de inocentes abandonaron la existencia mundana. Esto hizo que el mundo entero protestara. No era solo una guerra, era un caos que mostró lo feo que puede ser un conflicto humano. La gente de Vietnam resistió con túneles bajo tierra, viviendo ahí como en cuevas secretas.
secretas. La famosa guerra de guerrillas, pero el precio fue altísimo, ciudades en ruinas, familias rotas y un país lastimado para siempre. En 1975 el norte gana y une todo, pero con mucho sufrimiento que dejaron atrás. Una tristeza para las víctimas de todos lados, fue un dolor real para millones. Estas historias nos enseñan sobre el costo de las peleas lejanas y por qué la paz es tan valiosa. Si crees que el fuego en el cielo y el veneno en la tierra son lo más brutal, espera el puesto 4, una guerra en África que juntó a 9 países y eliminó a millones con hambre así como con enfermedades. Es decir, como una pesadilla viva. ¿Podrá ser peor? No te muevas para ver cómo esta lista llega al número 0 de puro horror. Imagina un lugar rico en tesoros como diamantes y oro puro, pero donde 9 países se meten en una pelea gigante que deja a millones sufriendo en silencio. ¿Qué pasa cuando una guerra no es solo balas, sino hambre, así como enfermedades que borran pueblos enteros? Te aseguro te va a impactar fuerte. Pero ¿fue la guerra más grande de África o un caos que el mundo ignoró? Vamos a explorarlo. Segunda Guerra del Congo. Esto arranca en 1998 en el Congo, un país enorme en el corazón de África. Todo viene de una eliminación masiva que sufrió un país vecino, Ruanda, donde miles huyen y traen sus peleas al país. El líder del Congo, Mobutu, cae y llega Laurent Kabila, pero pronto se enfrenta a rebeldes apoyados por otros países. De repente, 9 naciones africanas entran, unos por minerales valiosos, otros por venganza. Por un lado, Angola, el Congo, Zimbabue y Namibia, contra los grupos rebeldes de Ruanda, Uganda, así como Burundi. Al inicio son batallas feroces, grupos armados atacan pueblos, roban recursos, asimismo le hacen cosas inmencionables a damas. Soldados así como rebeldes pelean en selvas densas, pero el verdadero terror no es solo las luchas, es lo que pasa después cuando la comida escasea y las enfermedades se esparcen como el agua. Esto te va a dejar sin palabras. De los 5.4 millones de eliminados, la mayoría, millones, no cayeron por balas, sino por hambre, así como enfermedades como la malaria o la diarrea. Imagina niños usados como soldados, mujeres sufriendo ataques horribles y países enteros robando minerales mientras la gente abandona el mundo. La llamaron la Guerra Mundial Africana porque involucró a muchos países, pero el mundo miró para otro lado mientras África se escurría en líquido rojo. Los rebeldes y gobiernos pelearon por control, pero el Congo quedó destrozado con pueblos fantasma, al igual que con familias rotas. En 2003 termina oficialmente el conflicto bélico, pero el dolor sigue con grupos armados activos hoy. Respetamos a las víctimas inocentes, millones de vidas quedaron perdidas en el olvido. Esta guerra muestra cómo la codicia por riquezas puede transformar un continente en un infierno en la tierra y deja lecciones sobre ayudar a tiempo. Si piensas que un conflicto entre 9 países y millones de personas con hambre es lo máximo en la brutalidad, piénsalo 2 veces. Espera al puesto 3. Una pelea civil con ejecuciones frías, así como hambrunas. ¿Será peor? No te vayas y suscríbete para descubrir el lado más oscuro de esta lista. Imagina una revolución que derriba a un rey, pero luego todo se convierte en un caos lleno de líquido rojo, con ejecuciones secretas y hambrunas que eliminan a millones. ¿Qué pasa cuando un país enorme se divide en bandos que pelean por el poder y nadie está a salvo? Te prometo, esta historia te va a dejar impactado, pero ¿fue el nacimiento de un imperio nuevo o un baño de líquido rojo que el mundo olvidó? Vamos a averiguarlo. Guerra Civil Rusa. Esto pasó justo después de 1917 en Rusia, un lugar gigante en Europa y Asia. La gente derriba al zar, el rey, en una revolución y llegan los bolcheviques, un grupo con ideas nuevas liderado por Lenin. Pero no todos están de acuerdo, hay gente que quiere al rey de vuelta, otros grupos buscan el anarquismo y hasta hay países de afuera metiéndose. Es una pelea total por el control. Al principio son batallas grandes, ejércitos chocando en la nieve o en los campos con trenes blindados
blindados y caballos. Familias reales son atrapadas y hay ataques sorpresa. Suena como una película de acción, ¿verdad? Pero el horror real no son las luchas, es el hambre así como las enfermedades que lo barren todo. Esto te va a sorprender de verdad. De los 6 a 9 millones de eliminados, millones no cayeron en batallas, sino por una hambruna terrible donde la gente comía lo que podía para sobrevivir. Imagina la familia del zar eliminada en secreto y ataques contra otros grupos étnicos enteros como los hebreos. No era solo guerra, era un caos que creó un nuevo país, pero a costa de ríos de líquido rojo y un dolor que marcó a generaciones. Los bolcheviques ganan en 1922 formando la Unión Soviética Comunista, pero el país quedó destrozado con ciudades en ruinas así como gente huyendo. Hubo eliminaciones masivas y un terror rojo que asustaba a todos. Las víctimas, soldados, familias y niños inocentes perdidos en esta tormenta. Esta guerra nos enseña cómo una idea puede transformarse en una pesadilla y cambiar al mundo para siempre. Lo peor es que nada mejoró, el régimen comunista los mantuvo sometidos por varios años hasta el final de la Guerra Fría. Si crees que ejecuciones a la realeza y hambrunas masivas son lo peor, espera al puesto 2. Una guerra en Oriente con marchas legendarias, así como homicidios que fundaron a un gigante moderno. ¿Podrás superarlo? No te vayas para ver cómo esta lista alcanza el número 0 en la brutalidad total. Imagina una pelea brutal entre dos bandos por el control de un país gigante con marchas legendarias que cruzan montañas y ríos, pero llenas de eliminaciones así como hambruna. ¿Qué pasa cuando una guerra dura décadas y funda un mundo nuevo a costa de millones de vidas? Te juro, esta te va a dejar pensando toda la noche, pero ¿fue una lucha por la libertad o un río de líquido rojo que cambió a Asia para siempre? Vamos a destaparlo. Guerra Civil China. Esto empieza en 1927 en China, un lugar enorme con mucha historia donde dos grupos principales pelean, los nacionalistas liderados por el general Chiang Kai-shek y los comunistas guiados por Mao Zedong. Ambos quieren controlar el país después de años de caos, aunque hay una pausa cuando Japón invade en los años 30, forzándolos a unirse temporalmente contra el enemigo en común. Pero después la guerra vuelve con batallas masivas en campos y ciudades con ejércitos moviéndose como ríos humanos. Los comunistas usan trucos de guerrilla, escondiéndose en montañas. Suena como una aventura gigante, no, pero el dolor fue real, no solo una lucha, con eliminaciones en ciudades y el hambre que seguía. Esto te va a impactar fuerte. De los 8 a 12 millones de eliminados, muchos fueron de manera cruda, así como fría, pues usaron objetos punzo. Una de estas grandes eliminaciones fue en Shanghái, 1927, en una ciudad donde miles perdieron la vida en días. Imagina la larga marcha de los comunistas caminando miles de kilómetros, escapando, pero poco a poco son eliminados por el frío, así como por el hambre. No era solo una guerra, era una prueba de supervivencia que creó un nuevo gigante, pero dejó cicatrices que China aún resiente hoy. Los comunistas ganan en 1949, fundando la China comunista moderna, mientras los nacionalistas huyen a una isla llamada Taiwán. Pero el país queda marcado con pueblos destruidos, así como con familias separadas. Hubo purgas y hambrunas que dieron de baja a miles de millones de inocentes. Aquí respetamos a las víctimas, gente común atrapada en el fuego cruzado y un sufrimiento silencioso. Esta historia muestra cómo una idea puede cambiar a una nación, pero con un costo humano enorme. Si piensas que marchas legendarias y eliminaciones masivas son el pico del horror, espera el puesto 1. Un conflicto global con trincheras, al igual que con gases que eliminan en silencio, cambiando al mundo entero para la posteridad. Será peor, no te muevas y suscríbete para llegar al número 0, la brutalidad absoluta. Imagina a un mundo donde un solo disparo enciende una tormenta de fuego que engulla naciones enteras, con soldados atrapados en hoyos de la muerte y gases que te quitan el aliento. ¿Qué pasa cuando una guerra introduce armas nuevas que cambian todo para siempre? Te aseguro, esta te va a dejar sin aliento, pero ¿fue el fin de una era o el comienzo de horrores peores? Vamos a sumergirnos. Primera Guerra Mundial. Esto estalla en 1914 en Europa,
cuando un joven ejecuta a un príncipe importante en un país pequeño. De pronto, de la nada, aliados así como enemigos se activan como un dominó cayendo. Dos bandos grandes, uno el Imperio Alemán junto a sus aliados, entre ellos el Imperio Otomano, por el otro lado Francia con Inglaterra y Rusia. Millones de soldados van al frente pensando que será corto, pero es un infierno con peleas en trincheras que eran hoyos en la tierra llenos de barro, agua, así como ratas, donde atacan sin piedad y son eliminados por decenas. Se usaron armas nuevas como tanques y aviones. Suena como una batalla épica, ¿no? Pues la verdad no, el terror era real, con gente real siendo eliminada sistemáticamente. Pero los gases venenosos y una plaga son lo que más provocaron homicidios, más que las propias luchas. Espera, esto te va a impactar de verdad. De los 10 a 21 millones de eliminados, miles fueron en una sola batalla, la batalla del río Somme, que ocurrió en Francia en 1916. Ahí se eliminaron a más de 300,000 en un solo día, con cuerpos apilados en pirámides interminables. Imagina soldados sofocándose con un gas amarillo que te ilumina los pulmones y una gripa que se aparece por el mundo dando de baja a millares. No era solo una guerra, era el nacimiento de la destrucción moderna que dejó a Europa en ruinas y plantó semillas para cosas mucho peores. Los aliados ganan en 1918, pero el mundo cambia, imperios caen y mapas se redibujan. Hubo tratados que humillaron a perdedores, llevando a resentimientos históricos. Respetamos a las víctimas, que fueron jóvenes soldados así como familias destrozadas que sufrieron en trincheras olvidadas. Este conflicto nos enseña sobre alianzas frágiles y cómo un chispazo puede encender todo el mundo. Si piensas que trincheras así como gases son el colmo del horror, espera al puesto cero, con un conflicto bélico aún más grande, con bombas atómicas y eliminaciones masivas que tocaron cada rincón del planeta. ¿Será el peor de todos? No te vayas para ver el final brutal de esta lista. Llegamos al abismo del horror. Imagina un conflicto que toca cada rincón del planeta, con objetos detonantes que borran ciudades enteras y secretos oscuros que eliminan a millones en silencio. ¿Qué pasa cuando el mundo entero se divide en una pelea por supervivencia y nada vuelve a ser igual? Te prometo, esta es la cima de la brutalidad, pero ¿fue el fin de la oscuridad o solo el comienzo de lecciones olvidadas que nos está cobrando el futuro? Prepárate para lo peor. Segunda Guerra Mundial. Esto estalla en 1939, cuando Alemania, liderada por un dictador, es decir, el pintor austriaco, invade países vecinos y pronto se une con Japón e Italia contra el resto del mundo. Con dos bandos enormes, los aliados como Estados Unidos, Francia, Inglaterra y Rusia contra los del eje. Millones de soldados pelean en frentes lejanos, playas, desiertos, pueblos, selvas y ciudades. Al inicio son Blitzkrieg, es decir, invasiones rápidas y batallas en el mar con tanques así como aviones nuevos. El terror no solo fueron las detonaciones, fueron las eliminaciones masivas planeadas y las hambrunas, lo que dejó a pueblos enteros en la ruina. Detente, esto te va a dejar helado. De los 70 a 85 millones de eliminados, es decir, casi el 3% de toda la gente en el mundo, la mayoría fueron en los campos de eliminación masiva, donde los alemanes ejecutaron a 6 millones de personas solo por ser quienes eran. A esto sumado otros 5 millones como prisioneros soviéticos, americanos, polacos, romaníes, personas con discapacidades, personas con gustos diversos y otros perseguidos por razones políticas o ideológicas. Además, con una masacre en una ciudad china llamada Nanking, donde cientos de miles sufrieron lo indecible en 1937. Ahí el Imperio de Japón eliminó a más de 300,000 civiles así como prisioneros. Además, cometieron fechorías masivas contra mujeres. Sin duda la peor batalla de la Segunda Guerra Mundial. Como respuesta, en 1945, Estados Unidos, para terminar la guerra, lanza 2 bombas atómicas en ciudades japonesas, vaporizando todo lo que toque en segundos. No solo fue una guerra, era un apocalipsis que mostró lo peor de la humanidad y cambió todo para siempre. Los aliados ganan en 1945 con invasiones y juicios a los culpables en Nuremberg, pero el mundo queda destrozado con ciudades
hogares en cenizas, así como familias perdidas en el olvido. Hubo secretos como experimentos crueles por parte de los nazis de la mano de Joseph Mengele y por parte del Imperio japonés de la mano de la Unidad 731. De igual modo, hubieron cientos de detonaciones por todo el mundo, eliminaron a civiles por miles. Aquí respetamos a las víctimas, soldados valientes e inocentes de todos lados, cuyo sacrificio nos dio paz pero a un costo inimaginable. Esta guerra nos enseña sobre unidad y cómo el odio o las ideologías nefastas pueden destruirlo todo. Y con esto llegamos al puesto 0, el rey de la brutalidad. Pero ¿qué guerra moderna podría superarlo algún día? Esperemos que nunca ocurra. Recuerda, este canal no apoya al extremismo. Cualquier radicalización es rechazada aquí en este perfil. Reflexiona sobre estas lecciones y comenta cuál caso te impactó más para ver más tops como este. Walkers, nos vemos en el próximo video. Suscríbete para que alcancemos a Jordi Wild en seguidores. Bye.